El Dalai Lama recibió fondos de la CIA durante más de 20 años. Documentos históricos desclasificados revelan que, durante los años de mayor tensión en el Tíbet, el Dalai Lama recibió apoyo financiero de la CIA como parte de un programa secreto destinado a debilitar la influencia china en la región. El líder tibetano recibió alrededor de $180.000 anuales. Multiplicado por los 20 añitos, pues bueno, ahí tenéis la cifra. La financiación formaba parte de una operación mucho más amplia que incluía el entrenamiento de guerrilleros tibetanos, campañas de propaganda y apoyo logístico al movimiento independentista en el exilio. Estados Unidos veía al Tíbet como un frente estratégico durante la Guerra Fría y el respaldo buscaba frenar la expansión de China en Asia. Los documentos también indican que parte de los fondos no siempre se entregaban directamente al Dalai Lama, sino que se canalizaban a través de su administración en el exilio. Aún así, el subsidio estaba registrado como destinado a su figura y a mantener las operaciones políticas del gobierno tibetano exiliado. El programa fue desmantelado a comienzos de los años 70, cuando Washington ajustó su relación con Pekín. Desde entonces, el Dalai Lama ha afirmado en varias ocasiones que desconocía algunos detalles del financiamiento y que la ayuda se usó para sostener la causa tibetana en un momento crítico. La Eurocámara propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años. El Parlamento Europeo aprobó una propuesta que busca limitar de forma estricta el acceso de los menores a las redes sociales. La medida establece que los menores de 13 años no deberían poder abrir cuentas ni acceder a las plataformas digitales, y que los jóvenes entre 13 y 16 solo podrán hacerlo con la autorización expresa de sus padres o tutores legales. El documento fue aprobado en Estrasburgo y forma parte de un informe más amplio sobre protección de la infancia en entornos digitales. La Eurocámara pide que las plataformas apliquen sistemas de verificaciones de edad pues un poquito más consistentes, porque ya sabéis que en la actualidad pues simplemente eligiendo tu año en el cual has nacido pues ya puedes burlarlo. También se solicita que las redes eliminen funciones que facilitan la exposición prolongada, como el desplazamiento infinito o la reproducción automática de vídeos. Y eso creo que no vendría solamente bien a niños y a jóvenes, sino también a adultos. La propuesta subraya que las plataformas deberán diseñar entornos digitales seguros por defecto para los menores de edad. Esto incluye restricciones en la publicidad dirigida, límites a las recomendaciones basadas en algoritmos y herramientas que permitan a los adultos responsables supervisar con mayor claridad las actividades de los menores. El informe también pide que los Estados miembros colaboren para unificar los criterios de protección de la infancia, ya que actualmente las normativas varían entre países de la Unión Europea. Por ahora se trata de una recomendación de la Eurocámara que deberá ser evaluada por la Comisión Europea y por los gobiernos nacionales. Si finalmente se adopta en legislación, supondría uno de los cambios más amplios en la regulación digital infantil en toda la propia Unión Europea. Orden de captura en Miss Universo. Esto Miss Universo la verdad es que chapó con el salseo, Buscan a la ex dueña Anne Yukrayutatip por presunto fraude millonario. La ex dueña y copropietaria del concurso enfrenta a una orden de arresto emitida por un tribunal de Bangkok en un caso que involucra un presunto fraude cercano a 1 millón de euros. Según los documentos judiciales, Anne habría inducido a un inversionista a comprar bonos de su empresa JKN Global Group, asegurando rendimientos que nunca llegaron. Las autoridades estiman que la maniobra provocó pérdidas de unos 30 millones de baht, equivalente a unos $930.000. La situación se agravó cuando la empresaria no se presentó a una audiencia clave programada en la corte. Al ausentarse, el juez consideró que existía riesgo de fuga, revocó su libertad bajo fianza y emitió la orden de captura. La audiencia fue reprogramada para el 26 de diciembre, pero la orden sigue vigente. Reportes recientes señalan que Anne podría encontrarse fuera de Tailandia. Algunos medios indican que estaría en México mientras avanza la búsqueda internacional. El caso genera impacto en el mundo del entretenimiento y los negocios, ya que Anne fue una de las figuras más visibles en la compra y transformación del Miss Universo en años recientes. Ahora su futuro legal está en manos de la justicia tailandesa. La pobreza en Latinoamérica alcanza su nivel más bajo desde que existen registros, o eso parece. La pobreza monetaria en Latinoamérica cayó a su mínimo histórico.
Según datos recientes de la CEPAL, en 2024 la tasa regional descendió al 25,5, la cifra más baja desde que existen mediciones comparables. Es una reducción de más de 2 puntos respecto al 2023 y de más de 7 en comparación con los años posteriores a la pandemia. El informe también muestra avances en la pobreza multidimensional, que evalúa carencias en vivienda, educación, servicios básicos y saneamiento. En 10 años, esta medición pasó del 34,4 al 20,9, lo que refleja mejoras sostenidas en varios aspectos sociales. Las causas de esta caída incluyen la recuperación económica de la región, un aumento moderado del empleo y en algunos países incrementos en salarios reales. También influyeron políticas sociales focalizadas en los hogares más vulnerables. Aún así, la CEPAL advierte que la región sigue enfrentando grandes desafíos. La desigualdad continúa siendo alta y muchos hogares se mantienen en situación de vulnerabilidad. Cualquier crisis económica, pérdida de empleo o shock externo podría hacer que vuelvan a caer en la pobreza. Vamos con un poco de ciencia, y es que ¿cómo decide el cerebro qué debe recordar? El cerebro humano no guarda todo lo que vivimos, selecciona, filtra y decide qué experiencias conservar y cuáles dejar ir. Y lo hace siguiendo un proceso muy preciso. Todo empieza con la atención. Para que un recuerdo exista, primero debe ser registrado por el hipocampo. Si un estímulo no destaca o estamos distraídos, la información no llega a consolidarse y desaparece en los pocos minutos. El cerebro solo guarda lo que considera relevante entre miles de señales que recibe cada segundo. Luego llega la consolidación, un proceso que ocurre en varias fases. Según investigaciones recientes, el cerebro activa programas internos que estabilizan algunos recuerdos y descartan otros. Algunas memorias quedan solo unas horas, otras pasan a un almacenamiento más profundo y pueden acompañarnos toda la vida. 4 factores influyen directamente en lo que recordamos. Primero, la novedad. Lo inesperado o diferente llama la atención del cerebro y tiene más probabilidad de convertirse en memoria. Segundo, la emoción. Situaciones con alegría, miedo, sorpresa o estrés dejan huellas más fuertes que los eventos rutinarios. Tercero, la repetición. Cuanto más vemos, practicamos o pensamos algo, más firme se vuelve ese recuerdo. Cuarto, la asociación. Cuando relacionamos una experiencia con algo que ya conocemos, el cerebro la integra mejor y la conserva con más facilidad. Durante el descanso y sobre todo durante el sueño, el cerebro realiza una especie de revisión interna. Ondas eléctricas específicas reorganizan la información y deciden qué se guarda a largo plazo y qué se descarta. En ese proceso, la mayoría de lo vivido se pierde, pero unas pocas experiencias quedan codificadas para siempre. Así, lo que recordamos no es una copia completa de nuestra vida, sino una selección hecha por nuestro propio cerebro. Lo novedoso, lo importante, lo repetido y lo que puede servirnos en el futuro. Se unen Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria, y esto lo hace a través de WOW UFC. Cristiano Ronaldo da un paso inesperado fuera del fútbol y entra en el mundo de las artes marciales mixtas. El portugués se ha convertido en nuevo socio y accionista de WOW UFC, la promotora fundada por el campeón Ilia Topuria, la cual busca expandirse a niveles internacionales. El anuncio confirma que Ronaldo no tendrá un rol simbólico. WOW explicó que el futbolista participará en la estrategia global de crecimiento, aportando visibilidad, inversión y presencia en mercados donde su influencia es enorme. En un comunicado, Ronaldo afirmó que tomó la decisión porque las MMA representan valores con los que se identifica: disciplina, respeto y la búsqueda de la excelencia. Para WOW, esta alianza supone un impulso inmediato en reconocimiento mundial y un salto clave para su expansión fuera de España. La promotora ya trabaja en su internalización y apunta a nuevos territorios en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia también. Con la entrada de Ronaldo, el proyecto gana una figura con impacto global y abre la puerta a un crecimiento acelerado en el deporte de combate. Daddy Yankee confiesa en una entrevista con Ibai que está vivo de milagro. Daddy Yankee abrió una de las historias más duras de su vida durante una conversación con Ibai Llanos. El artista recordó el episodio que lo marcó para siempre, cuando recibió múltiples disparos en su juventud. Contó que creció entre la violencia de los residenciales de Puerto Rico y que en ese entorno su vida estuvo en peligro más de una vez. Yo estoy vivo de milagro, Ibai. O sea, los que conocen mi vida saben que yo soy un milagro de vida. Se supone que a lo mejor se supone que yo no estuviera aquí hablando. Porque a ti te dispararon, ¿verdad? Y varias veces.
Entonces, ya empezando por ahí, ya se supone que no estuviéramos aquí. ¿Por qué te dispararon? ¿Qué ocurrió? ¿Fue un enfrentamiento? ¿Fue algo que ocurre ahí en el barrio? Fue muchas situaciones. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros crecemos por lo menos en PR, cuando hay problemas de residencial a otro residencial, cuando se forman y entran, pues no miden. Lamentablemente todo el que esté en el camino desde joven hasta hoy, que en realidad pues yo no era un santo de devoción joven, ¿me entiendes? Entonces todo eso fue lo que me ayudó a tomar buenas decisiones hasta el sol de hoy y a dar un cambio completo en mi vida. ¿Tú crees que ahora mismo estar vivo para ti es prácticamente un milagro incluso? Sí, estoy seguro que Dios me preservó la vida para este propósito. El cantante explicó que las heridas de aquel ataque nunca desaparecieron, a veces cojea y todavía lleva en su cuerpo las cicatrices del pasado. Pero aseguró que ese momento fue un punto de quiebre que lo llevó a replantear toda su vida. Daddy Yankee reveló que con 19 años buscó refugio en la fe, comenzó un camino espiritual que, aunque se vio interrumpido durante su etapa de fama, terminó retomando años después. Según él, ese proceso le devolvió la calma, propósito y una nueva forma de entender su misión en la música. En la entrevista también hablaría de cómo el éxito lo alejó de esa búsqueda interior hasta que sintió la necesidad de reconectarse consigo mismo. Y a día de hoy afirma que su supervivencia no fue casualidad, sino una oportunidad para inspirar a otros. Hong Kong busca a cientos de desaparecidos tras el incendio en el complejo residencial que habría dejado al menos 55 fallecidos. Hong Kong continúa con una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de su historia reciente, después del incendio que arrasó con el complejo residencial Wan Fu Court en el distrito de Tai Po. El fuego dejó al menos 55 fallecidos y más de 270 desaparecidos. El incendio comenzó la tarde del miércoles y se extendió rápidamente por 7 de las 8 torres del complejo, donde vivían cerca de unas 4.800 personas. Las autoridades explicaron que las primeras investigaciones apuntan a un origen relacionado con andamios de bambú y materiales inflamables usados en obras recientes. Esto pues facilitaría la propagación de las llamas. 3 personas habrían sido detenidas, 2 directores de la empresa constructora responsable de la remodelación y un consultor. Están siendo investigados por negligencia grave y posible responsabilidad en la tragedia. Mientras tanto, cientos de familias intentan localizar a sus seres queridos. Se han habilitado refugios temporales y centros de asistencia para los residentes evacuados, muchos de los cuales lo perdieron todo. Las imágenes de las torres ennegrecidas y el humo visible desde varios kilómetros reflejan la magnitud de este desastre. Elton John se sincera sobre sus meses más duros por la pérdida de visión. Elton John reveló uno de los capítulos más difíciles de su vida, y es que en una entrevista reciente contó que desde mediados del 2024 sufre graves problemas de visión causados por una infección ocular. La enfermedad le hizo perder por completo la vista de su ojo derecho y dejó muy afectado el ojo izquierdo, limitando casi todo lo que antes formaba parte de su rutina diaria. El artista explicó que estos últimos 15 meses han sido especialmente duros. No puede leer, no puede ver televisión, disfrutar de conciertos grabados ni observar con claridad a sus hijos. Afirmaría que esta etapa ha sido absolutamente devastadora, ya que su vida cambió de la noche a la mañana de forma repentina y su independencia se ha visto absolutamente comprometida. A pesar de todo esto, él sigue manteniendo la esperanza y confía en los avances médicos y que, aunque su realidad es compleja, no ha perdido la fe en mejorar. Aseguró que ha tenido una vida extraordinaria y que ahora está concentrado en adaptarse, que a pesar de la ceguera parcial sigue componiendo y trabajando en proyectos creativos a su propio ritmo. Para él, el arte es una forma de mantenerse activo y de no dejarse vencer por la adversidad. Influencers en el centro de la polémica por promover partos salvajes vinculados a complicaciones muy graves. Una tendencia que se viralizó en redes ha generado preocupación mundial. Varias influencers que promovían los llamados partos salvajes, también conocidos como Free Birth, están siendo señaladas por su rol en una serie de nacimientos que terminaron con complicaciones severas en distintos países. Estas creadoras de contenido impulsaban la idea de dar a luz sin asistencia médica, en casa o incluso en la naturaleza, asegurando que era un método más natural y más libre. Muchas de ellas ganaron grandes sumas de dinero vendiendo cursos, guías y asesorías para embarazadas. Pero el problema comenzó cuando autoridades sanitarias y profesionales de la salud
salud de varios países empezaron a relacionar estos nacimientos con complicaciones importantes, tanto para las madres como para los recién nacidos. Según reportes internacionales, algunos de estos casos ocurrieron sin supervisión médica, sin equipos adecuados y sin capacidad de respuesta en emergencias. Expertos advierten que aunque el parto en casa puede ser bajo supervisión profesional, hacerlo sin personal capacitado aumenta considerablemente el riesgo de problemas durante el nacimiento, como podrían ser hemorragias, dificultades respiratorias o falta de atención inmediata ante cualquier tipo de imprevisto. Las autoridades ahora investigan a varias de estas influencers, quienes podrían enfrentar sanciones por ofrecer asesoría sin respaldo profesional y por promover prácticas pues evidentemente peligrosas. Katy Perry en medio de una polémica por una disputa inmobiliaria con un veterano de 85 añitos. Y es que todo eso es por un caso legal que ha generado debate público. Se trata de una disputa inmobiliaria que comenzó en 2020 cuando ella y su pareja, Orlando Bloom, compraron una casa en Santa Bárbara al veterano Carl Westcott de 85 años. Después de firmar el contrato, Westcott afirmó que había estado recuperándose una cirugía y bajo medicación fuerte cuando aceptó la venta, por lo que pidió anular el acuerdo. Alegó que no estaba en condiciones de comprender plenamente el documento que firmó. La parte de Perry sostuvo que el contrato era válido, que se había firmado correctamente y que debía cumplirse según la ley. El caso ha pasado por varias audiencias y ha generado posiciones divididas. Algunas versiones en redes sociales han exagerado la situación, presentándola como una acción directa contra la salud o condición del veterano. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que se trata de un conflicto contractual que ambas partes llevan años tratando de resolver. Mientras la justicia sigue intentando determinar qué medida tomar, pues este tema sigue dando de qué hablar en redes sociales. ¡Chao!